Bien, hemos estado conversando durante ya prácticamente una semana, ¿no es cierto?, sobre la filtración de los correos, el hackeo, ¿no es cierto?, a los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y para entender un poco en qué está la investigación, cuáles son los alcances de una situación como esta, vamos a tomar contacto con el diputado de Acción Humanista por el Distrito 11, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Tomás Hitch. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanita? Un gusto. Eh, sí, diputado, la verdad es que se han conocido algunos de los contenidos, se ha sabido que serían alrededor de 400.000 los correos, pero vamos al fondo del asunto. ¿Qué significa en términos de seguridad nacional que nuestro sistema de seguridad en materia, ¿no es cierto?, de ciberseguridad sea tan frágil? O sea, la verdad de las cosas es que esta es una situación gravísima. Mira, en el mundo se producen intentos de saqueos, intentos de entrar a los sistemas de seguridad permanentemente. Se cuentan por miles al día o decenas de miles al día. Y eso en cada país, es decir, es algo que sucede permanentemente. Pero por lo mismo los gobiernos, las empresas, las instituciones y sobre todo las Fuerzas Armadas normalmente cuentan con sistemas muy sofisticados de protección frente a estos ciberataques. Se producen de todas maneras, acá en Chile tuvimos uno al Banco de Chile, muy conocido, pero han habido muchos otros. Pero lo que uno esperaría es que al menos las Fuerzas Armadas, y sobre todo en sus espacios más estratégicos, como es el Comando Conjunto, se cuente con todas las medidas de seguridad que garanticen que efectivamente todo lo que ellos tienen ahí es inviolable. No olvidemos que son estamentos de las Fuerzas Armadas que están encargadas de materias de seguridad, en materia de inteligencia, en materia de información estratégica para el país y para su defensa, que por cierto no pueden andar circulando libremente por ahí. Y en este caso estamos hablando de 400.000 correos, que por cierto, en la información que tenemos hasta ahora, incluye de todo, cuestiones muy cotidianas, muy de llevar la ropa a la lavandería, hasta información aparentemente de alto nivel estratégico para el país en relación a sus Fuerzas Armadas. Entonces, la gravedad hay que entenderla como profunda, y eso implica que la investigación que se tiene que ser también muy, muy, muy a fondo, y las respuestas que se den tienen que ser muy contundentes, tanto en materia de sancionatoria a los responsables, como sobre todo en términos de corregir situaciones de este tipo como para poder cerrar los forados que evidentemente está teniendo el sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas. Ujú. ¿Por qué no se ha mejorado la seguridad en esta materia, sobre todo en estas instituciones que son tan sensibles a estos ciberataques? Diputado, se habla de la responsabilidad que pudo haber tenido, por ejemplo, la empresa de comunicaciones a la cual se le otorgó la licitación para encargarse de estas materias en el Estado Mayor Conjunto, que es Entel, que se habría adjudicado una licitación en el año 2018 bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con algunas irregularidades que no fueron tomadas en consideración en su momento. ¿Qué ha pasado que no se ha avanzado precisamente en eso? Mira, yo quiero ser muy sincero. Hoy día, en este momento, lo que tenemos son muchas preguntas. Al igual que ustedes, tenemos una larga lista de preguntas y pocas respuestas. Es por eso que, entre otras cosas, una de las primeras decisiones que tomamos en la Comisión de Defensa fue invitar a la ministra de Defensa, al subsecretario y al jefe justamente del EMCO, del Estado Mayor Conjunto, que claro, estábamos invitando al que estaba anteriormente, que ya presentó su renuncia, porque queremos respuestas. Nosotros necesitamos respuestas, el país necesita respuestas. Evidentemente los problemas de ciberseguridad son de largo plazo.
Es decir, acá esto no se puede ver como una falla que se produjo ese día, en mayo, en los días, ¿no es cierto?, en que se produjo el saqueo, el robo de la información. Acá había una subinversión desde hacía mucho tiempo. Ya en el gobierno de Sebastián Piñera nosotros repetidamente dijimos que era necesario revisar los mecanismos de ciberseguridad, conocer más a fondo cuánto se estaba invirtiendo, por lo menos a nivel de la Comisión de Defensa, tener efectivamente un informe comparado respecto de los niveles de seguridad que se estaban teniendo en relación a los que es el estándar para este tipo de organismos. Pues nada de eso se tuvo. Y había una subinversión en esta materia desde ese gobierno. Entonces, esto es un problema que se viene arrastrando hace tiempo. Luego no conocemos tampoco los detalles respecto del contrato efectivamente con esa empresa de comunicaciones y cuáles son los resguardos que esa empresa, que es una empresa privada por lo demás, tomaba para proteger adecuadamente la información e impedir este tipo de saqueo. Entonces, esa es una parte de las preguntas. Hay muchas otras respecto ya del procedimiento mismo. ¿Se informó o no se informó? Lo que sabemos hasta acá es que no se informó de este robo de información. Se informó solamente y además a nivel de pasillo de que había un intento, ¿no es cierto? Que bueno, eso sucede permanentemente, tal como decía antes, pero no se informó a la ministra de Defensa, como corresponde, que se había producido esta fuga, este robo directamente de una cantidad importantísima de información. Y luego, y disculpa que me adelanto un poco, hay otro set de preguntas que tienen que ver con el contenido. Una cosa es el contenido propio de la estrategia de las Fuerzas Armadas, pero otra cosa es que nos hemos ido enterando también de contenido que poco y nada tiene que ver con la labor que le corresponde a la Fuerza Armada, y estoy hablando acá de eventuales espionajes y seguimiento, ¿no es cierto?, a organizaciones sociales, a movimientos, a partidos políticos, y esa es una situación ya del contenido que también nos preocupa muchísimo respecto de cuáles son las tareas que estaba llevando adelante esta institución. Diputado, a propósito de lo que acaba de mencionar justamente, hay varios aspectos que a uno le llaman la atención. Si es efectivo, como señaló el subsecretario Monsalve, que este hackeo se produjo en el mes de mayo y eso fue antes de que se le advirtiera a la ministra de Defensa que el sistema era vulnerable, porque nunca se le dijo que se había producido el hackeo, uno se pregunta, bueno, en esta investigación que ustedes van a hacer, habría que tratar de llegar al fondo y saber por qué se le oculta. Es decir, porque es muy grave que a la ministra de Defensa se le haya ocultado este hecho. ¿Y qué relación tiene quizás el ocultarle este hecho a la ministra de Defensa justamente con los contenidos de los correos filtrados? La preocupación que podría haber existido en ese momento de los oficiales a cargo de que se supiera de qué estaban ocupándose. Mira, uno de los problemas que tenemos en Chile y que lo hemos conversado varias veces es que ha habido desde hace demasiado tiempo, yo diría desde la dictadura incluida, pero sobre todo también después de la dictadura, una autonomía de las Fuerzas Armadas a manejarse y una tendencia a manejarse por las suyas sin subordinarse adecuadamente al poder civil. Tanto así que no nos olvidemos que el presidente hace una mención, ¿no es cierto?, de taquito, podríamos decir, en la parada, ¿no es cierto?, cuando dice que este es un momento de subordinación de las Fuerzas Armadas. Y uno se pregunta por qué lo dice. Bueno, porque existe esa realidad, una realidad en la cual hay muchos ejemplos que muestran que las Fuerzas Armadas operan por sí mismos. Mira, a mí me ha tocado ver cómo, por ejemplo, incluso, te doy un ejemplo, en los directorios de las empresas de las Fuerzas Armadas no hay civiles. Me refiero a ENAER, me refiero a ASMAR, etcétera. No hay ni un solo civil. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si es el poder civil el que tiene que dar las orientaciones, ¿no es cierto?, más relevantes y estratégicas de la Fuerza Armada. El que no le hayan informado a la ministra de Defensa te habla de una situación que es muy compleja y que requiere una revisión muy a fondo de cómo se está llevando adelante la relación entre Fuerzas Armadas. Es decir, no es un detalle más, eso es lo que les quiero dejar claro, no es un detalle más
que le hayan directamente ocultado información a la ministra de Defensa y por lo tanto al gobierno y por lo tanto al presidente de la República, que es la ministra de Defensa, es el canal, ¿no es cierto?, que llega hacia el presidente. El general Paiva, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, tiene un historial, y tiene un historial bastante complejo, y es bueno también que se sepa. Ese general es el que estuvo involucrado como director de la DINE en los seguimientos y las escuchas telefónicas a periodistas como Mauricio Weigel, y que lo logra a través de la manipulación de la información que le entrega al juez que está involucrado, digamos, llevando el caso, en que le presenta un número telefónico que en realidad no le dice que pertenece a una espía peruana o alguna cosa por el estilo, y en realidad de ese modo obtiene la autorización para hacer un seguimiento absolutamente ilegal a un periodista de investigación. Entonces, son muchas las situaciones que hay que averiguar. Que el general le haya dicho a la ministra en mayo, ¿no es cierto?, o poco después del hecho, que había estos intentos, es muy distante de decirle, ministra, nos han robado 400.000 mails, que estamos en este momento en una situación en que estamos investigando qué es lo que decían eso y cuál es la información que está hoy día en manos que no deberían estar. Bueno, nada de eso se le entrega, y por lo tanto el gobierno, entre mayo y este momento en que la información ya sale a la luz, navega a oscuras, navega sin tener la información respecto del robo que se ha producido. Entonces estamos hablando de algo que es grave, y por eso la renuncia del general Paiva es lo mínimo, pero de ninguna manera resuelve el tema y de ninguna manera lo cierra. Acá tiene que haber una investigación administrativa y eventualmente tiene que haber también sanciones de tipo penal. Por eso es tan importante que el Consejo de Defensa del Estado se haya hecho parte, donde también hay un conflicto de interés, quiero decirlo, porque tenemos dentro de ese Consejo de Defensa del Estado a Alberto Espina, que fue ministro de Defensa durante el periodo de Sebastián Piñera. Entonces ahí tenemos otra situación que espero yo este señor se inhabilite total y absolutamente respecto de este caso. Estamos conversando con el diputado de Acción Humanista, representante del Distrito 11, integrante además de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y Diputadas, Tomás Gilch, a propósito de este hackeo de correos electrónicos que se produjo a la base de datos del Estado Mayor Conjunto. Diputado, previo al general Guillermo Paiva, quien estaba como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, es quien actualmente ostenta el cargo de comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga. Este hackeo contiene datos, informaciones que comprenden el periodo en el cual precisamente también estuvo a cargo del Estado Mayor Conjunto el general Iturriaga. ¿En qué pie queda su figura después de esta situación? Yo creo que es una situación compleja. Creo que es fundamental que él dé explicaciones respecto ahora ya del tipo de contenido que hemos empezado a conocer. Yo por ahí leí alguno que tenía que ver, ¿no es cierto?, con información respecto a entrega de leche, ¿no es cierto?, por una organización en no sé qué ciudad, o información de seguimiento a movimientos tan relevantes como han sido Modapima, u otros, muchos otros. Entonces hay una situación que a mí me parece que es de la máxima gravedad. Yo insisto, un tema es el robo de la información, ahí hay un problema serio de ciberseguridad, todo lo que hemos estado conversando, pero otra cuestión tiene que, bueno, un segundo gran tema es esta suerte de autonomía en la que se han movido las Fuerzas Armadas y la no información y todo ese capítulo, pero un tercer tema tiene que ver con el contenido, es decir, o por lo menos con algunas de las cuestiones que ya conocemos. Y surge la pregunta de, bueno, ¿por qué se estaba dedicando el Estado Mayor Conjunto o distintas instituciones propias de las Fuerzas Armadas a hacer estos seguimientos? ¿Quién había dado esas instrucciones? ¿Por qué el general a cargo de este organismo, que es quien usted menciona, permitía o autorizaba o continuaba con este tipo de actividades que a mi parecer están totalmente fuera del ámbito que le corresponde al Estado Mayor Conjunto? Y eso es parte de las preguntas que al menos a mí me interesa aclarar en la Comisión de Defensa, donde vamos a tener esta sesión de mañana, martes, que lo más probable, y así lo hemos conversado, es una sesión secreta, que es parte de las atribuciones que tiene la Comisión, ¿no es cierto?, para poder fiscalizar adecuadamente toda esta situación.
Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre cuando vayan las personas citadas ahí a esa comisión. Diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, por el distrito 11 de aquí de la región metropolitana. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema que nos tiene a todos sin duda muy preocupados. Que tenga muy buen Muchas día. gracias. Muchas gracias a ustedes y por supuesto a Radio Universidad de Chile. Gracias, diputado. Ahí estaba entonces el diputado Tomás Hirsch. Juanita, bueno, esta semana ya tenemos esta sesión que nos adelantaba el parlamentario que se va a llevar a cabo ahí en la Comisión de Defensa. Es probable que no conozcamos mayores detalles tomando en cuenta que secreta. Va a ser probablemente con carácter de secreto, así que vamos a ver de todas formas qué otras reacciones o qué otras informaciones van a comenzar a surgir, porque recordemos ya por lo menos estos correos ya circulan por todos lados. No tiene mucho sentido mantener su secreto en algunas cosas, pero lo cierto es que es una situación muy compleja y que también requiere de acciones urgentes, tanto respecto de lo que decía el diputado, el contenido de esos correos, como también acerca de la ciberseguridad y de qué forma nuestras instituciones están protegidas respecto de estos ataques. Otra cosa bien importante sobre este tema, Claudio, es que será secreta la sesión y efectivamente los temas de seguridad no se pueden ventilar, pero después de lo que acaba de ocurrir, no puede ser secreto que la ciudadanía sepa qué ocurrió, quiénes son los responsables, cuándo ocurrió y qué alcances tiene. La ciudadanía tiene derecho a saber, y las Fuerzas Armadas no están ajenas a el control y a la revisión de sus acciones por parte de la ciudadanía. Claro, porque una cosa son aquellos temas sensibles a la seguridad nacional, pero otra es la explicación que tienen que dar las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto respecto de por qué estaba haciendo estos seguimientos. Así es. Eso no tiene ningún sentido que se mantenga bajo carácter de reservado. Y si no hacen su trabajo o lo hacen mal, la ciudadanía también tiene derecho a saberlo. Efectivamente, así que vamos a ver qué va a pasar, Juanita. 8:01 en esta jornada de día lunes 26 de septiembre. Tenemos que hacer una pausa, ya llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa, y nosotros, Juanita, nos reencontraremos mañana martes, como siempre, aquí a las 7 en punto. Un abrazo grande. Muy buenos días, que estén muy bien.